¿Cómo se llama el número? Yo tengo la hermana más alta, tengo que una cosa que Hay dos datos, no voy a ver. Tener los requisitos y tener un amigo público. Esos dos elementos nos vamos a ver más. Bien, ¿qué vieron ustedes la clase pasada? Digo que ya empezó a contar, ¿sí? Como abogadas, ustedes tienen que encima de entrar. ¿Qué diferencia percibe en un contrato privado y un contrato con una entidad pública? ¿O es lo mismo? el tema de la negociación es la primera parte del contrato ¿Cómo así? está sometiendo una serie de pautas, libertad y una oferta está prácticamente reconfigurada, tanto en que se trata de no es ¿Considera que haría a un contrato de Estado con un contrato por adhesión? ¿Cuál sería la diferencia? Basado en lo que tú me has dicho. La diferencia es que en un contrato por adhesión muchas veces se preconfigurar por adhesión hasta de todas las en base de las etapas del contrato, además hay necesidad de contratar. El contrato por adhesión necesita de regulación especial por esa razón. En cambio, en el caso de es decir, hay cláusulas que pueden ser leoninas en un contrato por adhesión que no se puede hacer discutible en discusión o flexibilidad. En cambio, en un contrato ¿Qué diferencia que es la de esto está vinculado con que no se da una pena que a mí me siento que ahora soy muy famoso porque el nivel de salud es muy bueno y el debate que genera es buenísimo. La última vez que vine muchos cursos con de hábitos y en su fuera de la autoridad de la norma que los centros deben evitar las 120 horas tenían como alumnos a muchos alumnos que han llegado de clase. Un par de profesores míos de la universidad y el tema es muy bueno. Incluso en los Twitter, ¿no? Hay clases leoninas en contrato por adhesión. Y un contrato con el Estado no es una. digamos que en un contrato por el Estado, yo me someto, puede ser que esté necesitado, pero finalmente las pautas de la contratación pública están y para las áreas que yo decido no hacer contratar en decisión, el proceso de definición, tal vez de comunicación, pasa por una serie de cuestiones determinadas cláusulas que pudieron generar, que no le conviene, finalmente pueden generar Está obligada y por adhesión, sí, por necesidad. Alguien me obliga a tener una tarjeta de Sara, una tarjeta de Libre. Mi esposa me pasó la hoja, necesito la tarjeta. Necesito el préstamo del banco. Siempre y cuando se requiere. Necesito la póliza de seguro. Existe una necesidad, no imperiosa, pero si no. nadie de sus cabales está con un carro nuevo y no comprar pólizas. Ahora, mano en el pecho. ¿Tienen tarjeta de crédito en el banco? Al momento de que la recibimos, leyeron el contrato. Bien, ya somos tres. Somos abogados y no leemos los contratos. ¿Y por qué no leemos los contratos con relación a la tarjeta de crédito, del crédito y del banco? Mucho bien. No nos leemos por la simple y sencilla razón de que no vamos a perder nuestro tiempo. Porque estamos hablando justamente de los contratos de Estado.
pasado, ¿cómo se diferencia un contrato de adhesión? Decimos que no leemos los contratos, por eso, por la tarjeta de crédito, póliza, porque podemos cambiar algo. Realmente al final es lo difícil como me fío. No puedo cambiar nada. Cuando vendo mi carro, si nosotros solemos usar contratos estándar de las notarías, pues hay ciertas cosas que quiero y que no quiero. Cuando alguna vez una empresa se me va a un departamento, que pasa el contrato, que puede pasar en algún momento, uno lo revisa y siempre, al menos yo por mi experiencia, me ha pasado. El pido de ahí, poner los intereses correspondientes con las penalidades que se la demora en la entrega. Le digo, Cholito, incluye eso, cuida. Y lo incluye. Y nos percatamos, es un contrato que se puede negociar. Que lo leemos, lo decimos mezcla, demás casi coloquiales, que lo vemos a profundidad. Nosotros por adición, siempre no lo leemos porque no podemos hacer prácticamente nada. Yo trabajo en la unidad asegurada, jefe de pública. Ustedes desde el año pasado están muy fuertes con la nueva ley de contrato de seguro, que establece muchas situaciones de ventaja a los asegurados con las zonas aseguradoras. Me parece bueno. Marca claramente las cláusulas abusivas como nulas de pleno derecho. Defiende mucho al asegurado, lo que independientemente de la forma asegurada que se sabe. Ahora, técnicamente sí, pues le faltó peso el legislador pedirle que manejen la de seguro, pues pedir con mucho, pero la defensa está bien. Ahora, en cuanto al contrato del Estado, sí tenemos opción de negociar determinadas cláusulas. Lo que pasa es que no sabemos en qué momento hacerlo. Ustedes ya vieron la etapa de proceso de selección. Ustedes han visto la parte de consulta de observaciones en las bases. Y hay cláusulas y hay entidades que consideran las bases estandarizadas que emite OCE como los fundamentalistas que jamás asumen de por ahí. O sea, no puedo modificar nada, ni siquiera la verdad que es azul. Ese es un modelo general que es una guía, pero no está para todos los supuestos. No, pero no, sí puede. Sí se puede. Es una pauta que debe ser obligada a hacer. Pueden modificar algunos elementos, no todos, pero sí. Ahora, hay otras entidades, yo les digo por medio de hay situaciones que sí son un poco de información. La que yo me acuerdo mucho es, primero que nada, forma de pago. A diferencia de una tarjeta de crédito en la que yo me limito a, ¿cuánto quiere pagar? El 25, el 30 o el 5. En un proceso de selección, yo sí puedo dar mi forma de pago y lo observo. Cuando digo la parte de procesos y bases, les digo que las bases no son solo las reglas del juego del proceso, son también el inicio de la parte contractual, porque en las bases van a estar los documentos que voy a suscribir, que voy a presentar para suscribir un contrato, algo importantísimo. Y dos, las pautas del contrato, forma de pago, es esencial. Y luego tengo el documento contractual. El código de el artículo 35, el proyecto de contrato de bases, solo se puede modificar vía consultas y observaciones. Después, ni me lo puede modificar la entidad, ni lo puede modificar el contratista. Y es una constante que muchas veces vemos, que es la entidad, a mí me ha pasado. Yo reviso el proyecto de bases, reviso el proyecto de contrato, vamos a sumar la entidad, voy con mis bases, y de repente en el proyecto aparecían 23 cláusulas, cuando voy a firmar el contrato aparecen 27. Y les digo, señorita, doctor, esto no corresponde porque las bases están en... Sí, es que legal hay una cláusula que considero necesaria. Pero debería necesitar el abogado de derecho a la administración. Y los cominos, por favor, eso necesito establecer que eso no puede modificar. Podría seguir el contrato original. También es mal contrato. Porque los abogados solemos tener el ego muy grande. Es cierto. No quiero firmar, porque este contrato no se hace sobre las bases. No, puede leer algo del requisito, lo lee y me llama la gente legal. Yo le gerente legal,
¿Qué? ¿Algún problema con el contrato? Sí, le dije esa persona no. Pero queremos mucho incorporaciones consignadas adecuadas. Me parece perfecto que vas a hacer incorporaciones que ustedes consideran adecuadas. La pidieron haber hecho al principio de la semana más. Hoy no se puede, porque yo me he presentado un proceso con reglas tan claras como el proyecto de contrato. Y yo lo he considerado tan adecuado que no lo he observado ni lo he consultado. Es decir, el proyecto de contrato lo vas a tomar solamente la oferta ganadora, es decir, el monto. Puede ser la forma de pago, los datos importantes del proveedor. Correcto. Eso en una situación. Pero hay situaciones, ustedes ya ven, que el contrato es conformado por las bases integradas, la oferta del ganador y el documento que lo contiene. El día de ayer estaba en una audiencia central que yo recibo, un tema de provías, ahora en el calle. Y lo que se ponía en discusión era el monto que debía pagar la entidad al contratista vinculado con las ampliaciones de plazo por las maquinarias que habían, o mejor dicho, que no habían podido ser utilizadas en función de las ampliaciones. Eran 19 ampliaciones, 12 eran por lluvia, habían 3 por cuestiones de fuerza mayor, 2 por lluvia. Pero el tema es que en el contrato no se establecía justamente el monto que tenía derecho el contratista con relación a la maquinaria. Y el contratista en su oferta económica había desagregado el monto de la maquinaria corrida cuando la maquinaria estaba operativa y cuando la maquinaria no estaba operativa. Justamente el perito esbozaba eso y el argumento más fuerte del perito, que es que me decía, señores, yo no sé ustedes por qué no la tienen clara. Cuando para mí es claro, este elemento sale de la oferta económica del contratista, la cual hasta donde yo conozco, forma parte del contrato. Entonces la entidad podría ahora pretende desconocerlo, no lo sé. Yo he aplicado diferentes fórmulas y llego al mismo nivel. Y la entidad decía, no, es que no nos queda claro porque no está en el contrato. Yo lo miraba como amigos y decía, sí, pues, en el documento contractual no está, pero es un elemento que se integra al contrato a través de la propuesta económica que está y viene desagregada. O sea, cuando un contrato, no todos los contratos son iguales. Hay contratos que sí, porque casi toda la esencia está en el documento contractual, pero hay otros contratos que sí es importantísimo ir a la oferta del contratista para ver la complementación del mismo. Para ver, porque yo siempre le digo a mis alumnos, el contrato es como un matrimonio. Porque realmente uno no sabe lo que encuentra hasta que está viviendo ahí. O sea, ser enamorado, ser novio es mucho más fácil. Uno ve a su pareja por un tiempo, uno sigue manejando la autonomía en cuanto a las decisiones, salvo cuando salimos, a dónde salimos, a dónde vamos. Pero la decisión es personal. Los que somos casados, sabemos que una de las cosas más difíciles del matrimonio es empezar a pensar de a dos. Y la otra decisión más difícil es la realidad. Todos los proyectos que aparecen y en realidad no están. El proceso de selección, ¿qué es? Es una serie de promesas. También es así que los documentos de la cuenta, el postor, desde el anexo 1 al anexo 5, son declaraciones juradas. Anexo 1, es jurada de postor. Anexo 2, es jurada de cumplimiento de la prestación. Anexo 3, es jurada de cumplimiento del artículo 42. Anexo 4, declaración jurada de promesa de consorcio. Anexo 5, declaración jurada de cumplimiento de la prestación. Declaraciones juradas. Es lo que me había deseado que te quiero. Yo te amo, me importas mucho, me extrañaba. Lo mismo. Cuando uno se casa, te quiero, te he extrañado, te hace una gana. Pero hay otras cosas. ¿Sabes qué? La gente dice que paga esto. ¿Sabes qué? Muchísimo. ¿Sabes qué? Paga el carro. ¿Sabes qué? Nos pasa, el elemento fuera. Mira, una papeleta. ¿Sabes qué? También pasó incluso enamorado. Bien bacán, yo digo, voy a cambiar para dejar a mi esposa y irnos a celebrar.
y mi esposa me dice una cosa muy complicada que me puede decir mi esposa a mi esposo. Amorcito, tengo que decirte algo, pero no te vayas a molestar. ¿Qué haces cuando te dicen eso? Bueno, vamos a ver. Ya uno oye en la cabeza tiene el nudo. Bueno, ¿sabes qué? Estaba manejando y me cayó una piedra en el parabrisas. Pero no te preocupes, que yo estoy bien, ¿ah? Sí, sí, hasta rato que veo está bien. Y uno, pobre, puede empezar, parabrisas, carro, procure deducible, no procure deducible, o sea, una serie de cosas que mi novia no se van a dar. Porque primero nada, cuando yo me enamoraba del carro, que choque de, no es. Elementos que se hay que encontrar. ¿Sabes qué? No te vayas a molestar, hay una huella de carretera de 3 días. No te molestes, ¿sabes? Te va a venir una ampliación de plazo de 3 días, con incremento de gastos generales, pero no te preocupes, ¿sabes? No es culpa mía, Cholito. Cámbialo. Pero bueno, al emplear la obra de sí. Yo sé en la audiencia de ayer que mis amigos de economía sabían perfectamente la posición de la economía, pero saben que les va a doler. Estamos hablando de la adicional por el tema de maquinaria avanzada, aproximadamente de 1.700.000 soles. Bueno, eso me aparece en el gobierno, no aparece nada, no aparece nada. No aparece, no, yo te juro que uno debe prever esos problemas antes, esos serán en la marcha. Ahora, tomando la idea inicial, y es comparar los contratos de Estado con los contratos de elección, justamente, y en función a las criterios de elecciones, y en función a quien mi oferta forma parte del contrato, no estamos ante un contrato de elección. Estamos ante un contrato en el cual el contratista puede incluir determinadas situaciones si es jurídico. No hay necesidad del contratista de suscribir un contrato. Pero justamente la pauta es, si no quiero suscribir el contrato, no me presento. Si me presento al proceso, sé que debo suscribir el contrato. De lo contrario, me puedo que me inhabiliten para trabajar como el Estado. 51.1. Y la sanción va de 6 meses a 3 años. Y el criterio que suele manejar nuestro tribunal de constataciones es que si no suscribí un contrato, hay responsabilidad objetiva. No lo suscribí, sanción. No, pero lo que me argumentes, difícil. Sanción. Y el criterio es sancionado. Justo un tema que me he encargado para defender a una empresa de un sancionador. Y el día, justamente cuando suscribí un contrato, y el día de ayer estaba revisando, cerca de 500 resoluciones emitidas en el año 2013, de las cuales aproximadamente 17 están vinculadas a la no suscripción de contrato, y en las cuales solamente no se había sancionado a 4 contratistas, pero no se les sancionó por errores de entidad, porque no había notificado a quién, no había cumplido con su parte de la familia. Y eso dentro del procedimiento antes del 20 de septiembre del año pasado, cuando ya tenía que mandar la carta. El resto fueron sancionados. El criterio se lo tiene completo en cuanto a la no suscripción de contrato, el primer punto. Es decir, si me presento con todas las condiciones, si no, no me presento. Luego, yo ya asumí, me presento y ergo antes es el estudio del negocio, me interesa o no me interesa. Seamos honestos, no hay que hacer un poco de estado porque claro. Queremos de plata, es normal. Parte de nuestra cultura, correcto. El tema es, ¿qué quiere el Estado? O sea, el contratista quiere ganar. Y el Estado dice, ¿por qué contrata una entidad pública? ¿Por qué adquiere algo? Para satisfacer las necesidades de quién. Cuando se señala para satisfacer las necesidades de la entidad, es media respuesta. Es como cuando le preguntan a los chicos del colegio, o una vez fui al cuartel de ejército de Calma, mi cuñado me coronel, y decía, hasta que pare el último cartucho, era la frase del colegio. ¿Se acuerdan cómo era la frase de Bolognesi? Tengo deberes sagrados que cumplir, los cumpliré hasta que pare el último cartucho.
Cambia. Igual, cuando el funcionario público tiene en su cabeza que adquiere para cumplir sus necesidades, se pierde la mitad más importante. Satisface sus necesidades para satisfacer las necesidades de los administrados. Recordemos la base: ninguna entidad existe para ser, existe para cubrir una necesidad, para satisfacer a los administrados. En ese sentido, el hecho que cubre sus necesidades ya permite cubrir las necesidades de los administrados, que es su fin mayor. Por eso contratan las entidades públicas. Y eso es el kit del asunto para entender por qué, si se entiende que con el Estado o las entidades públicas contratan con los particulares, si bien se presume que lo hacen en igualdad de condiciones, nunca están en igualdad de condiciones. Porque detrás de la entidad pública hay interés de la sociedad. Hoy día en la mañana conversaba con un abogado, justamente me está poniendo la estrategia de este tema. Y decía: sí, puede ser que el tema de los contratos del Estado no siempre favorece al Estado, y el criterio del Tribunal de Contrataciones privilegia a la entidad por sobre el contratista. ¿Es cierto? Sin embargo, como ustedes saben, las controversias derivadas de la ejecución contractual no las ve el sector público, las ven los árbitros. Y los árbitros son del sector privado. Hay algunos que trabajan en línea pública, pero la mayoría son del sector privado. Y cuando analizamos el tema, no vemos interés público, vemos aplicación de la normativa y sobre todo los seguimos en función a la apreciación adecuada de los medios probatorios. Yo le digo: no es que la entidad requiere protección porque atrás hay interés público. El árbitro que aplica norma y evaluación de medios probatorios. No requiere cerrar el probatorio de la norma. Y el criterio de raro justamente del sector público, al carácter punitivo en su favor, siempre en vía administrativa, es: no, el arbitraje siempre pierde el Estado. Y el criterio es: cuando quisieron cambiar la norma en enero del año pasado, uno de los grupos más fuertes que iba a eliminar el arbitraje, basados en el criterio de que el Estado siempre pierde. Qué malos que son los árbitros. Todos están coludidos, tienen mucha falta. Y eso no es cierto. Una vez, almorzando con su colaborador, con Lima, con Antonio, me decía: Oscar, pero ¿por qué hemos perdido? A ver, te voy a explicar siempre que has perdido. Has perdido porque tenías que perder. Porque hiciste una obra, estamos hablando del túnel Santa Rosa, que une Rima con San Juan de Urigancho. Yo fui unos años con el tema. Y le dije: has sacado una obra para terminarla, y la parte de atrás del cerro no la habías disfrutado. ¿Cómo no quieres que el contratista te haga los flexibles de plazo si en la boca del túnel, la parte de atrás, hay una casa? ¿Cómo no quieres que te hagan esa ampliación de plazo? Es imposible. Luego construye y abajo encuentran restos arqueológicos. Ampliación de plazo. ¿Qué otra cosa? Ampliación de plazo. ¿Cómo no quieres que ese tipo de situaciones te lo van a como ampliación de plazo? Esa aplicación de la norma y evaluación de los probadores no podría tratar ese tema. No puede, porque la norma reconoce ampliación de plazo por situaciones no atribuidas al contratista. El Estado siempre pierde, no siempre pierde, pero en una situación de ese tipo puede ganar. No. Lo que pasa es que en la esfera administrativa el Estado sí va a ganar, porque siempre va a haber el contratista, siempre priva el interés común, y en vía administrativa difícilmente el Estado pierde. Justo antes de subir, está viendo el tema que ya salió la resolución del Tribunal Constitucional con relación al pago de los bonos de deuda agraria. Ya supongo que mañana vamos a estar hablando de la escritura. Sí, claro, el presidente, el tribunal, el banco de crédito, y por eso. El tema es, creo que todos sabemos que en algún momento esa deuda se tiene que pagar. Que sea ahora, pero estamos en el 70, ni siquiera que el tribunal reciba. Cuesta asumir que el Estado también debe cumplir obligaciones.
ante fallas del mismo Estado. Lo repito, cuando uno ve un contrato del Estado, la mayoría de las cláusulas son favorables al Estado. Pero ese contrato también descansa en el cumplimiento de ambas obligaciones de ambas partes, que también están reflejadas en la ley de contratación, informalmente. Y hay situaciones que son usualmente las que se van a. Las primeras que se van a arbitraje son dos: incumplimiento contractual y ampliaciones de plazo, cuestiones generales adicionales. El segundo elemento siempre lo vamos a encontrar en Congress. De todos los arbitrajes que en obras, son de plazo, cuestiones adicionales. Y medio de servicios sí hay incumplimiento contractual. Pero el tema es justamente que la ampliación de plazo se debe a que, como moción civil, usualmente cuando vienen a hablar adicionales con la inadecuada elaboración del expediente. En algunos de los otros supuestos el contratista tiene la culpa. ¿No? La entidad tiene la culpa en el primero de la elaboración del expediente, porque es un elemento de función. Y el tema es, y en la solución contractual sale todo esto, pues, antes no sale. Por ello, primero que nada, el contratista, al evaluar, presentarse un proceso, pues es un negocio. Es un negocio. Pero también tiene un riesgo. El criterio es que el Estado paga tarde, paga mal, que puede pagar, salvo una actividad que aplica la ley. No importa, un presupuesto del siguiente año, no el 3%, pero la entidad es de paga. Ahora, el criterio es: el contratista es algo de riesgo. Los contratos más peleados son los contratos de obra. Yo fui a sector de los bomberos durante 6 años y los elementos que veíamos, nunca puedo olvidar en el cuartel de Quillabamba, bien, no puede buscarla. La autoridad de cuartel, una hora de esa, cada 50.000 soles. Al proceso se enfrentaron 173 postores. Nunca he visto un proceso con tantos postores. Y todos al 90%. Porque es lo mínimo que permite el tema de obras. Así que, en este caso, competía sobre. Pareciera lo que es mi callado, moviendo el. Yo ya tenía su hombro. 195. ¿Qué implica que el negocio es interesante? Ahora, hasta ahí compiten todos. Recordemos que la entidad pública que debe velar por los intereses de la entidad y del Estado. Y esa entidad está también bajo la mira de la Contraloría. El problema es que para la contratista los adicionales son pan de cada día. Para la Contraloría, los adicionales son el negocio del contratista. Yo he sido de los 5 años, 12 Contraloría. Y la profesión de Contraloría es simple. Cuando el contratista participa compitiendo. Pero cuando se da el adicional, está suelto el pago. Claro. La idea es: el contratista busca la adicional, busca la ampliación. Y eso lo vamos a ver justamente qué pasa con nosotros atrás. Bien, entonces la primera premisa es si es equivalente a un contrato de adhesión, no. Si se pueden negociar condiciones, sí. Si las condiciones que pone el contratista van a formar el contrato, sí, en el caso de la oferta. En el caso de determinados procesos, las mejoras van a incluir más por la parte del contrato. ¿El contratista puede negociar unas cosas? Sí. Una de las cosas que puede negociar con relación al proyecto de contrato es la solución de controversia. Ya veo cada vez más el contrato en los procesos al interior del país que las entidades ponen que el arbitraje se debe desarrollar ante el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de su localidad. Está en Piura, está en Cayali, está en Iquitos. Y eso porque también la gente se difundida. Tiene guardado fuera. A mí contratista en mí, ¿me conviene eso? ¿Lo puedo observar? ¿Lo puedo consultar? ¿Lo puedo observar? Eso es todo. Lo que pasa, y aquí mano en pecho los contratistas, lo último que ven de las bases es el proyecto de contrato. Es lo único.
Entonces, bajo ese criterio, estamos como cada uno de nosotros cuando vamos a firmar nuestro contrato de la criterio. Firmamos nomás. El contratista, no, pues, ¿qué fijo? Como lo saben la tarjeta de crédito, mi línea de crédito. El color de la tarjeta, dorado, negra, si no impacta a nadie. ¿Y qué cosa me dijo? La cláusula de atrás no la veo nunca. Esa es la verdad. El contratista, ¿qué ve? ¿Cuánto va a ganar? ¿Cómo le va a pagar? ¿De más? Se asfixia y renuncia a la posibilidad de poder negociar condiciones ante determinadas cláusulas, que sigue siendo importante. No puede quitar el tema de los intereses y las penalidades. No puede quitar el tema sobre la responsabilidad por vicio seguro. Pero él no puede quitar. Y es más, que a veces ya sabe que ya lo puso, como soporte económico, como es las mejoras de planteo. Una vez me llegó una consulta del área técnica cuando fue un siniestro de SUNAT y me dice, Oscar, hemos visto el contrato y la base y esto nos ha pedido SUNAT que paguemos, no está en ningún lado, así que vamos a rechazar el pedido de la entidad. Y le digo, ¿no están las bases? No, me dice, revisa. ¿Y no está en el contrato? No. ¿Y has revisado nuestra oferta? Que nuestra oferta también forma parte del contrato. Sí, le digo, nuestra oferta forma parte del contrato. Y efectivamente lo que me estaba pidiendo la entidad era parte de las mejoras que yo había ofrecido. O sea, si el mismo contratista no lo sabe, ¿de qué estamos hablando? No es que no, pues. El tema es, si me meto a contratar con el Estado, debo saber con quién es el contrato. De lo contrario, pues, y el Estado le va a pasar algo peor, porque el Estado termina contratando a ciegas. Es como comprar un vehículo de segunda mano sin ir con el mecánico. El vehículo de segundo, si yo voy sin mecánico, ¿qué es lo que me va a dar? ¿Qué comprar? El suelo del vendedor. O cuán bien conservado se ve el carro que voy a comprar. El Estado le pasa lo mismo. ¿Acaso el Estado conoce al contratista? ¿Sabe la capacidad del contratista? O aún sabiendo la clase de contratista, ¿puede diferenciar contigo sí, contigo no? No puede. Va a contratar con la mejor oferta. Con su estampita de San Juan Astadero para que el tema salga adelante. Pero si no, y se cae, no, que el contratista cumplió. Hay elementos importantes de los procesos que me permitan realmente contratar como el mejor. Honestamente, tengo 14 años metidos en el tema y realmente no hay un elemento importante que me permita diferenciar la baja. Porque si no vamos a pasar tiempo perfecto, los documentos son declaraciones juradas y declaraciones juradas que tienen los centros de referencia. Y luego el puntaje dice que son muy facturación. A las mejoras, a mis constancias, realmente eso me hace mejor. Eso haría mejor a un carro Mitsubishi que un carro chino. Es más, el chino tiene ventaja, porque es barato. Es el tema. Realmente la entidad está en una situación más desventajosa. Y por eso hay que hacer contratos, una cláusula para que no sea de una u otra forma. Pero realmente, ante un incumplimiento real, no tiene forma de cubrirse. Ahora, por eso que las condiciones son favorables usualmente a la entidad. Usualmente. La semana pasada estaba haciendo un laudo con relación a un tema interesante, el jueves sábado. Salvo que haya relación, lo van a haber publicado la otra semana. Un contratista gana un proceso de un hospital para hacer el estudio de factibilidad, la implementación de dos tanques: el tanque de gas licuado y el tanque de combustible. Para que llegue la. Pero un genio de la entidad dijo: no, tú haces el proyecto y te cargas la implementación del tanque de combustible, pero el tanque de GDP sale en otro proceso. Este contratista gana este primer proceso y para todos a la implementación del segundo tanque. Pero el segundo tanque, el proceso del segundo tanque queda desierto. Lo que significa que el contrato que él hace, que requiere la implementación del segundo tanque, nunca va a tener la conformidad porque no ha comprado el segundo tanque. Y se va a rechazar. Después de año y medio de estar negociando que le paguen lo que le corresponde, y pide que le paguen lo que
pide lucro cesante, pide daño emergente, pide intereses. Y lo que me pide en función de la deuda eran 173.000 soles, si la memoria no me falla. Lo que pidió el lucro cesante fueron 20.000 y daño emergente fueron 30.000. Lo que me pidió intereses fueron 19.000. Y faltaba mayor de gastos generales por las pensiones, que pidió 50.000. La demanda no fue muy bien hecha. Parece que quien le hizo la demanda es un abogado, no tenemos personas. El primer punto se caía de nuevo. Efectivamente, la entidad había reconocido la verdad. Vamos. Con relación al lucro cesante y daño emergente, la mayoría de los árbitros solemos ver que hasta ahora, en la experiencia que tengo yo, ya vengo como 7 años a mi clase. Con los árbitros que lo veíamos en la agencia de arbitraje en que trabajaba. Los contratistas, o mejor dicho, el demandante no suele justificar de manera adecuada, sustentar de manera adecuada el daño emergente en el proceso, la indemnización. Pide un monto, pero no lo sustenta. En este caso, tenía que haber hecho información de cuánto lo que había perdido, tenía cómo evidenciarlo, pero no lo evidencia, no lo sustenta. No, el daño emergente y luego lo sustenta. Eran los mayores gastos generales para la mayoría de plazo. La verdad que tuve que recuperar la cabeza y ir al símil de la fórmula de daños y gastos generales de la parte de obras, porque no me lo había sustentado bien. La ventaja de esta protección es que la entidad había reconocido las afectaciones de plazo. Y lo pude sacar por ese lado, y porque la fórmula ahí valía, o sea, tenía sentido también. Es más, realmente correspondía más, pero ahora no puedo ir en plantilla. Y el tema de los intereses es interesante. ¿Por qué? Que quería 19.000. Una deuda de 1 millón, no, una deuda de año y medio atrás, de 179.000 soles. 180.000, perdón. Y pedía 19.000. Me ponía a pensar. La primera regla que tenemos viendo arbitrajes, justamente es que el autor no puede indicar un monto. Debe indicar si corresponde o no corresponde. Pero no puede indicar un monto con los nuevos intereses, porque en ese monto le van a pagar. Se establece el interés si corresponde, no le viene a hacer un monto a los intereses que corresponde en parte, y se calcularán los intereses legales en la norma al momento de pago. Intereses legales. Artículo 48. En caso de atraso del pago por parte de la entidad, es algo que se lleva a caso por nosotros amando, esta reconocerá los intereses legales correspondientes. Lo alimento yo. Luego el derecho corresponde a la entidad que no sea la que hasta ahí estamos hablando de intereses. ¿Algunos de ustedes tienen cuál es el importe de los intereses legales? O el porcentaje de interés legal. Lo estaba mirando antes de venir. El interés legal asciende, el interés legal efectivo, tasa de interés legal efectivo, 2.32% anual. Si la deuda fuera 200.000 soles al año, con 2.32, ¿cuánto generaría? Serían 4.600 soles. 4.600 soles. Solo 4.600 soles que no dejan de pagar 200.000 soles. Siendo un poquito comerciante, si tengo 200.000 soles en invierno, ¿cuánto podría ganar en un año? ¿4.000 soles? Nadie, ¿no? Por mucho lo que sea, más 10 soles de cajón, más mitad de más plata. Es un hijo de Más comunicación. El tema del interés que regula la norma como un derecho economista es cierto, un derecho economista. Pero el derecho se puede, realmente en este caso sí, se privilegia la entidad y desgraciadamente privilegia el incumplimiento de la entidad. ¿Qué genera? Algunos de los pasan con la norma del Estado. El principal inconveniente con el Estado es que el Estado se puede pagar. O sea, paga, no va a pagar, pero se puede pagar. Se puede demorar un mes, 2 meses, fácil. Y muchas veces el contratista, solamente con el hecho de recibir su pago, se alivia. Ya,
Y no reclama más. No reclama más. No reclama el derecho. En principio no lo hace porque lo que va a recibir es un poco. Y en segundo lugar no lo hace porque no quiere pelearse con el oficio o la autoridad, porque quiere seguir contratando. Y eso está mal. No quiere pelear, va de derecho. Y un elemento sumamente importante que no lo sabe casi ningún contratista es que si yo a la sociedad le pido interés, aunque sea de 50 soles, por la deuda, eso evidencia responsabilidad no solamente administrativa, por el cumplimiento de mi plazo al pago del funcionario, sino también responsabilidad civil. Aquí hay 50 soles, pero responsabilidad civil. Porque el que no tendría por qué pagar los 50 soles o los 100 soles si paga tiempo. Y es así. ¿Quién eres el funcionario? No, es igual para negociar, porque si me están queriendo hacer caso, no. El señor saca, déjame que quiera, no te voy a preguntar. Un ratito. Ya sé, hay un hecho, pero a veces no me queda. El interés, como vemos, es poquísimo. Y está establecido en el artículo 28. Hasta ahí, mucho no hay. Pero el problema importante es si establece. Y que si va a favor de que lo vamos a hacer como el contrato establecerá las penalidades que deben aplicarse al contratista ante los delitos justificados por los fines contractuales de acuerdo a los protocolos de la ley. Antes de venir a hacer el ejercicio de un contrato de servicios de un año por 100.000 soles y el interés diario, o mejor dicho, la penalidad diaria que sería acreedor que el contratista con un contrato de un año que cuesta el impuesto de vigilancia de 100.000 soles era de 19.20 soles al día, por un contrato de 100.000. Si aplicamos el interés del 2.30% al día, ya tiene 2.0023. O sea, no recibo ni 10 centavos por día. Y la entidad recibe 19 soles. Cuando hablábamos, y al empezar la clase me decía, sí, hay unas leoninas que se cuentan en los productos de adhesión. Realmente, yo no conozco algo más leonino que la diferencia de interés que recibe el contratista cuando la entidad se puede pagar con relación a la diferencia de la penalidad que tiene que pagar él cuando es el. No hay en el mundo del derecho administrativo nada más leonino que esa diferencia. Cuando el entidad me cumple su obligación de pago, me paga solo un 2.2, no llega a 10 centavos. Cuando yo me demoro, lo mismo que tengo otra cosa, y si voy solo por no es justo. Pero no digo solo lo justo. En este caso, ¿por qué se da esta situación? ¿Por qué esa diferencia tan radical en cuanto al interés legal con relación a la penalidad? Porque recordemos que en la materia de contrataciones, la parte que debe cuidar es a la entidad. Y si el contratista no cumple con su parte, la entidad se perjudica y perjudica a sus administrados. En ese sentido, la norma se ha diseñado para que el contratista o cumpla o cumpla. Porque si no cumple, le va a volver donde más duele, en el bolsillo. La entidad no. Porque atrás de la entidad hay un común, cuidarla, y el problema es que ese carácter afectivo perjudica el funcionamiento de la relación contractual y beneficia para el trabajo de funcionarios que lo hacen bien su gestión. Y por eso no deben por qué sufrir 2 meses para que le paguen. El tema es que no debe llegar al arbitraje. En el caso que les digo del contratista que estaba viendo el tema del tanque de gente que fue instalado, se dieron los antecedentes, y en un principio no pedía 175.000, pedía 132.000, que le pagan el 80%. Y pedía eso, y lo bloquearon como un año. Y lo peor de todo, que no le pagaban un informe legal de identidad que decía, te he contratado para hacer, entre otras cosas, que hagas el expediente y que pase por 7.000. Y el 7.000 lo observó.
Efectivamente, el señor había observado lo que dijiste, porque decía que en el lineamiento que había pasado, que había hecho el contratista, faltaba que coloque 3 alarmas y 5 extintores. Y el contratista no lo colocaba, porque decía, cuando tú lo hiciste, y en la base está la razón de lo que yo quería poner, y eso no se encuentra. Tú dame los insumos y yo los coloco. Y en la audiencia que tuvimos, yo decía, señores, pero ¿cuánto cuesta eso? 18.000 soles. Estamos hablando de un movimiento de teatro privada por 18.000 soles. Y me decía, es que contratista tiene que ponerlo. Y cuando dicen, pero no está en la base, no es tu obligación. Sí, pero tienes que ponerlo. Yo no puedo ir más allá con pero bueno, cuando me decía, esto se cae de valor, que son prestaciones adicionales. Es para alcanzar la finalidad del contrato. O sea, no va a afectar la cantidad de conocer identidad y supervisores cuando se contratamos hijos de 3.000. Y cierra su tema. Pero no hay peor cielo que ver. O sea, lo que lo pague. Y vemos que efectivamente la norma permite carácter de posibilidad, no pago interés al final. Por 175.000, la verdad que no creo que llegue ni siquiera a los 2.000 soles que interesan en la paga. Pero el tema es que el funcionario no puede pensar de él. Y se olvida lo más importante. La entidad contrata para cumplir la finalidad y para cumplir con su administrado. Y eso justamente es la pieza de rompecabezas que le muestra el funcionario público. Y por eso es que no se cierra. Yo entiendo que el funcionario público no puede interpretar la norma. Sí, cumplirlo. Pero la ley de contratación es muy vasta. Si bien es cierto que el culto a la forma por sobre el fondo, porque sí puede ser que cumplir todos los procedimientos, no importa que gane la oferta más mala, no importa que el primero que tenga la mejor oferta llegue la más barata, le faltó tal papelito, le faltó la que se jura de tal cosa, no importa, lo califico y gane el otro, no importa, punto a la forma, ya. Pero la norma permite ese servicio que puede paliar la situación. En este caso, los tradicionales, las razones complementarias más. Pero para ello se requiere conocer de manera adecuada la reglamentación. Si no, no se puede. Hablábamos justamente que la entidad, cuando contrata con un proveedor, lo hace prácticamente así, dejándose guiar por la declaración jurada, por la experiencia y procedimientos de ese tipo, pero realmente una entidad, sabemos, no puede elegir factores tan importantes que podemos elegir lo que quieren nosotros, como el tema de marca. No puedo elegir nunca, es algo que hay que hacer con toda descentralización. Y de otro lado tenemos que cuando quieren direccionar un tema, si consideran de cabeza y lo quieren direccionar como sea. El tema es que el contratista, justamente, no es la parte más débil de una cosa contractual, pero es la parte que tiene que sujetarse al traje que le debo, a la camisa que le debo. Para ello, yo como contratista debo saber a qué me estoy metiendo. Punto número 1, lo habíamos señalado hace un ratito. Yo sé que voy a contratar con la entidad desde el momento que me empecé. Porque una vez que presenté mi oferta, la cosa técnica y económica, solamente me queda suscribir el contrato y gané. Y si voy a pérdida, ¿qué hago? ¿No suscribo? ¿Sí suscribo? La norma, antes de su modificatoria del 20 de septiembre, ustedes recordarán, tenía la garantía de seriedad de oferta, que era una piedra en el zapato. Ese 1 o 2% no era el monto, era la incomodidad. Pero de una u otra forma obligaban a los contratistas que ganaban. Suscriben, si ganas, firmas. Si no, no te hablan de tu vida. Era un sobrecoste innecesario, cualquiera, pero una herramienta más que tenía la entidad. Porque muchos contratistas se lanzan a los procesos y después se dan cuenta de que el tema no les convenía. O hay otras situaciones en que un tema no es cosa mayor y suben los insumos, no pueden. Son elementos importantes.
pero el contratista debe, al momento de presentarse, evaluar todas las condiciones y los supuestos que se puedan dar. Justamente por ello la norma contempla las siguientes infracciones en relación al incumplimiento del proyecto. Se podrán hacer administrativa a los proveedores que den lugar a la realización del contrato o de compra o de servicio proporcional que incluya su parte. ¿De qué estamos hablando aquí? De incumplimiento contractual público. Solamente de eso. La obligación de la entidad exactamente definida, pagar. Y la del contratista, cumplir la obligación a la cual se ha comprometido. Y el tema es que muchas veces el incumplimiento del contratista le afecta a la entidad en la venta. Un año, cuando estaba en bomberos, tocó un tema bien complicado. Habían salido un proceso de selección para los equipos de protección del rescate. Están comprendidos por el uniforme, un sacón, botín, pantalón con tirantes, luego viene el casco, la máscara, el equipo de aire contenido y las botas. Habían salido por partes. El proveedor que gana el tema de las botas había ofertado, por decir calidad, agua. Tiene un proceso, un contrato por casi $500,000. Las botas las ganan ofertando agua. Nos llaman de almacén y cuando aquí está bien ingresado al almacén, botas de calidad B2. Muy por debajo de la calidad ofertada, según Wushu y según la demás. ¿Qué podría hacer la entidad de verificación? Requerirla para que cumpla con la entrega tal cual lo reportaba, dando un plazo de 5 días a que se bien identificado. El contratista no contestó y lo que procedió fue mandar la segunda carta resolviendo el contrato. La garantía, porque de $20,000 era de $70,000. Pasaron 16 días del contrato, se procedió a la garantía. El problema es que estamos en el mes de noviembre. ¿Y qué le pasó a la entidad? La entidad tiene la garantía por $50,000, correcto. Pero tiene que devolverle al tesoro también los $500,000 que no pudo gastar. ¿Por qué? Porque ya no tiene tiempo para hacer una administración pública. Un tema fue el tiempo. Y el otro tema que no me habló más, no tuvieron los pantalones para exonerarse por esa actitud. Porque tenían mayor temor, el tema sale de la prensa, si bien se hizo y decidieron devolverle $500,000. Un tema súper complicado. Hay dos obligaciones principales. O se inicia el trabajo correspondiente, pero la entidad gana algo que es sancionado, no gana nada. Y el daño estaba hecho. Ahora, como decía, digo, la ONG, con el Estado, hay contratistas que viven contratos con el Estado, pero hay contratistas que para ellos es un negocio más. Cuando asesoramos siguiente me decía, Oscar, pero la administración es un tema muy drástico, me dice, y hoy se no gana nada. ¿Por qué mejor no pone multas? 5 UITs, 10 UITs. Le digo, cuando trabajaba en un equipo de Oriose, se debatió ese tema. El criterio que se marcó es, si se multan a los contratistas, las sanciones serían desproporcionadas. Porque no es lo mismo sancionar 10 UITs a una microempresa que sancionar con 10 UITs a Repsol. Si le clavo 10 UITs a Repsol, no le doy ni cosquilla. Pero a una microempresa le pongo 10 UITs y le afecté el mes. No es proporcional. ¿Y por qué cito a Repsol? Porque en el año 2008 Repsol fue inhabilitado en el mismo estado por un año. Si afectó todo el tema de combustible y todo eso. Y la norma justamente, esa es una ventaja, o sea, a todos por igual. Ya que me pone gente con mejores recursos, mejores contactos, todo eso, otra cosa. No lo pongo en el juicio. Pero al menos el criterio es que todos esté donde estoy. Claro, en el caso de una empresa pequeña, en este caso, el tenido clientes es, ay, me hago lo correcto, señor de la empresa. Y general, el pequeño le da más fácil. Pero ya es una empresa que pierde la antigüedad que le todo.
hayan entregado bien o prestado el servicio que estamos ahora en asistencia de servicio público. O sea, se evidenció que habían vicios ocultos. ¿Qué son vicios ocultos? ¿Te acuerdas que son vicios ocultos? No solamente es un momento de celebrar el contrato. ¿Cómo qué? Si un contrato con un determinado bien, entrega, en el momento de que la estoy utilizando, surge alguna falla que no puede haber inicialmente. La gente tiene una falla en otro, pero la de y la de sería de En el caso de camiones. El tema es el vicio oculto, es lo que no pasó inicialmente. Es lo similar con el matrimonio. ¿Cuál es un vicio oculto en el matrimonio? que rompes. ¿Ah? Que rompes. Que rompes. Sí. Aunque hay una que se encuentra que no, ya. Es que es el nuevo. Son parejas, ¿no? Yo siempre digo, un vicio oculto en un matrimonio se usa la suegra o los parientes. Porque realmente uno en un momento no se enamorado, claro, y todo, pero no son bien. La familia, mi esposa me dice, yo cuando me casé no sabía cómo era tu familia. Yo tampoco. Ahora, la familia de mi esposa es mucho más fiel que mi familia. Son cosas que están ahí. O sea, en el momento del noviazgo, en el momento del proceso, en la parte contractual inicial, y también nos suele pasar como cuando nos papandemos, nos suele pasar todos felices y de repente, bien bacán, bien esto, mes, 3 meses, 6 meses, 10 meses, colega, o los enchufes hacen falta contacto, o no me percato a lo mismo. En el caso de bienes, el vicio oculto es 1 año. En el caso de obras son 7 años. 7 años preferidos, no sé. Esa es otra opción. Si es que el contratista no cumple con su estándar de valor de aplicar la función. La idea es, cualquiera puede vender un vehículo, un bien, un inmueble que falle, pero lo reemplaza, porque asumo una responsabilidad. Pero no, ya es un tema que no cumplo, a ese lo hace. Porque mi obligación era cumplir de manera adecuada con mi prestación. Pero me parece importante definir bien el concepto. Porque, por ejemplo, en una obra, todas las cosas que son observables no pueden calificar como vicio oculto. Vicio oculto tiene que ser algo precisamente de esa naturaleza, que no sea perceptible a los sentidos bajo una, digamos, expresión ordinaria. ¿Sí? Y entonces, lo que no observó el empleo en su momento, cuando y además hace, antes de que tiene la recepción de conformidad, desde ahí, revisión, no es ese día, no es que va un día a una comisión, y ese día te dan el acto. Pasan una y otra vez, y por tanto, yo creo que sí, ya cuando todo está sorteado, y se trata de un juicio de la naturaleza que es imperceptible, que es que porque está pues en las zapatas, donde nadie va a ponerse a con la estructura, ¿no? Con la estructura nadie va a ponerse a trabajar. Ahí recién que le vamos a punto. Pero una simple falla, eso de que decir, oye, por aquí, la pintura está, la pintura está generando, no califica. Pero me puedo percatar, en ese momento, me puedo soltar, como tú dices, para recibir una obra es todo un procedimiento. Pero el problema de la obra, como se dice, no voy a percatar en ese momento. Y es más, se entiende que la entidad toma la diligencia correspondiente con un presidente o con un supervisor para ver todo ello. Pero vivimos en un mundo real tan imperfecto, que no se identifica como algo que me permitió ver esa situación. Cuando el supervisor se lleva muy bien con el contratista, pierde la identidad y van a la culpa. Cuando el supervisor se lleva muy mal con el contratista, siempre va a haber arbitraje. El tema es un punto medio, pero es difícil. Porque el supervisor no se da cuenta
Y el tema de los es un tema interesante, pero no siempre está. Firman y cobran, pero no siempre está. Y el tema que suele pasar, desgraciadamente, en las zonas del interior, el tema de la médica que dura la llamada. Las carreteras, ¿por qué no duran lo que deben durar? Que la médica, la FARC, la CAPA, no dura como la médica. Este tipo de situaciones sacan, no de manera inmediata. Pero una carretera no debe durar. Hay carreteras que no tienen la universitaria. En el primer tramo, cuando estaban más o menos en los 90, que al toque se empezó a llevar, se caía sola. Al momento que recibieron sí, por ejemplo, un año y medio, no cumple con la comisión. Alguien no ha hecho bien su trabajo, alguien su supervisor. De convertirse sigue viendo el negocio. Si le meto más arena que se meto en la comisión que no corresponde, ahora se mete. ¿Quién se encarga de verificar que la mecha sea adecuada? El supervisor. Pero si el supervisor no está. Usualmente en la ampliación de plazo, tú lo ves, y cuando llueve mucho, no hay supervisor. Una vez me tocó un arbitraje de ampliación de plazo, y en este caso nos pedía el supervisor, y para tener claro el tema, pedí copia del cuaderno de obra, la última parte del cuaderno de obra, que es el cuaderno del colegio de mi hijo, que tenía como la página doblada, medio rota, señalaba, parecía el dato del náufrago. Es el día 15 de noviembre, está lloviendo de manera intempestiva, no para de llover, y el supervisor no ha venido. Día 20 de noviembre, la lluvia continúa, estamos preocupados por el centro no de acceso, y el supervisor no está. Día 23 de noviembre, ha seguido la lluvia, la verdad que no sabemos que se van a gastar los alimentos, no hay supervisor. La verdad que es un relato de náufrago, hasta que parece que los 10 días seguidos estaban asustados, estaban contentos luchando. Pero lo gracioso es que el supervisor pedía 15 días de ampliación y el cuarto de se estaba. O sea, ¿de qué presión estaba hablando? Porque nosotros lo señalaba y llegó al final. Pero ¿qué pasa en esos 15 días de lluvia? Que entiendo luego en algún otro arbitraje debe haber visto como ampliación de plazo, no supervisado. Cuando la gente sigue su trabajo por muchas horas, va a haber problemas, no va a salir adelante. Difícil que como un buen supervisor haya visto su punto. Pero cuando hay difícil la supervisión, sí, y como tú dices, no salen mejor por su tiempo de servicio oculto da facilidad. Si se viene servicio oculto y no es subsanado, hay que acusar también de infracción de inhabilitación. La otra causal que contempla la norma que estamos contractuando, haber contratado, no obstante, está impedido para ello de acuerdo a lo previsto en la ley. El artículo 10 de la ley establece principalmente quiénes no deben cumplir el contrato. Presidente, ministro, congresistas, miembros de la Corte Suprema, parientes hasta el 4º grado de esto que he señalado. Luego va a venir en función a las regiones los funcionarios a nivel regional, a nivel local y luego de algunas entidades. El tema es que siempre de una u otra forma sale a la luz, que suscribió el hermano Fulanito, el hermano Menganito, y son personas que saben que no deben presentarse al proceso. El problema que vimos el año pasado, me parece, de esta semana, que se efectuó un proceso, él no, una empresa en la cual accionista, se efectuó un proceso. En la época de Toledo era su hermano. O sea, yo creo que las reglas de derecho privado público se aplican para los hermanos del presidente, ¿sabes? Porque generalmente son ellos los que tienen todos los problemas. Pero igual será, si yo como contratista me presento un proceso, y sea difícil se va a dar que el proveedor no costó. No puedo. Pero ¿qué pasa que yo sé intermedio? Y una vez tuve un cliente que me pasó eso. Ellos suelen vender accesorios médicos para salud. Es un negocio que tiene 10, 15 años. Y están en pleno proceso. Y el primo hermano de la dueña fue elegido ministro del pleno proceso. Gana la buena prueba. Y el postor que quedó segundo hizo una enviada de la cantidad de todo porque ella
era prima hermana del ministro de Estado. Por lo tanto, estaba en las situaciones y prohibiciones y pidió que se quite la buena norma y pidió que se funcione. Al final terminamos trabajando en el tema con entidades de político. Este proveedor se inicia, pero la norma no establece las iniciales. Tuve que ir a hablar con un abogado, con el jefe de la entidad, establecer la revisión. En este caso es cierta. Pero las normas se deberían tener la revisión de un ministro con injerencia en el sector. Y me entendió. Porque aquí injerencia en salud puede tener el ministro de Cultura. En principio ninguna. Y me lo entendió. Y al final no está le cambiaron mi idea porque cuando me hicieron que el senador de oficio pude sacarlo por ese lado. Primero por el tema del tema, que era futuro, un tema cultural, pero que el ministro de Finanzas, en este caso la revisión de la norma, establece que no hace todo. Pero el tema, ¿y qué le ha pasado si el ministro de Salud? Como presidente del Consejo. Presidente del Consejo. ¿Qué culpa tiene esta empresa de que al primo lo elijan ministro? ¿Qué se conocen ustedes? Dios no quiere, es un ministro. O Dios sí quiere. Porque últimamente, bueno, en el PLD, Dios no quiere. Es otra cosa. Pero el tema es, ¿cómo quedan sus negocios colaterales? Llegan a un estudio, se un estudio, y el estudio deja de trabajar con los ojos. La norma aquí es demasiado rígida y necesita puestos más adecuados. O sea, obvio, la idea es que no te beneficies de ese contacto. Pero si es un negocio natural, como el caso de esta empresa, vender de alfa, ¿por qué el primo afecta el negocio? O debería contar desde el momento del inicio del procedimiento, ¿no? Al momento del inicio del procedimiento, ella no era ministra. ¿No? Pero, ya, ella no era ministra, pero y más adelante, ¿por qué ella no puede presentarse? Obviamente, claro, pero no es ministro. ¿Eso va a marcar la diferencia? Vivimos en un país en el que sí. Vivimos en un país en el que sí. Y la norma en ese sentido es nada. Pero el tema es que yo toda la vida estaba en el negocio. Complicado. Pero justamente la norma no va por medio. No se puede. Pero si no tengo una norma anterior, si no fue la 083-2004, señalaba incluso un periodo de jurisdicción que precisamente permitía delimitar. La norma no permite jurisdicción. La norma también señala sobre jurisdicción. El tema de jurisdicción Es un ámbito. lo tuve que aplicar como sector, porque los niños no tienen jurisdicción en sectores. Y lo agarré como sí, y me lo cayeron como sí. Pero el tema es complicado. Ahora, igual, que sea del mismo sector, ya ellos, por suerte, el ministro lo pusieron. Pero el tema es que y de todas maneras se afecta. Y es un elemento que la competencia tenía ahí. Es complicado. Y es un elemento importantísimo que yo debo saber como futuro contratista antes de presentar. Y realmente es gracioso ver que está en el anexo número 3 el conocer las prohibiciones para el contrato con el Estado y todos los contratistas lo firman y realmente ni siquiera saben cuáles son las prohibiciones. Estamos hablando de las más claras, ¿no? Ni siquiera digo la parte de los asociados en el cual soy accionista de una empresa con más del 5%, que es mucho más complicado. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué firma? ¿Qué hay que hacer una firma? Ni siquiera con un ojo. El problema es que una vez que meto los documentos se puso información, o al menos de que ya Suscribimos un contrato con esta solución de obras con montos mayores de capacidad de contratación. Ustedes saben que OCE, los estructuras y constructores de obras, dan un tope de contratación. Es una institución a mi capital, lo multiplica por 50, lo dividen entre 2, y le agregan las obras que he construido, y soy mi capacidad de contratación. Yo no puedo contratar más allá de esa capacidad, porque se entiende que no tengo una solvencia económica suficiente que me respalde para poder hacer. Lo gracioso es que al final
Los contratistas, o los ejecutores de obras de perspectiva se dividen en dos grupos. Los que construyen, bueno, acá del Estado, es una mayoría, y los que construyen con su plata. No hay más. Cuando las obras se paralizan, son los que construyen con la plata del Estado, es la mayoría. Cuando las obras continúan a pesar de todo, ¿qué utilizan los dineros? Y los contratistas son contados. Los grandes de los pequeños, y los malvados, trabajar, y los peruanos que viven. El resto construyen con el Estado. Por eso es que en obras simplemente me lo adelanto. Yo avanzo con el adelanto, construyendo si vas a hacer tu calidad, pero no de la dimensión de una obra de 100 millones, de 20 millones, de millones, complicado. Por eso cuando el Estado se pone a pagar las partidas correspondientes, la obra se empieza a trasladar. Por eso es que se genera una fórmula, esa es lo que saca ustedes. Pero la realidad establece que realmente el monto que le dan es mayor y realmente le corresponde. O se debería estar adecuado del nivel de obras y en función a ello, la experiencia que se tiene, más que la capacidad. El criterio que se aplica es la capacidad de implementación. Y si me voy más allá del monto, es causal de inflación, causal de inhabilitación. Sugerir el contrato que sea sido notificado de suspensión por unidad del proceso. Aquí ya la pregunta es directamente contrarresta. Si el proceso fue declarado nulo, si hay una impugnación y se suspendió, yo lo sé. Eso suele pasar en provincia. En Lima pasa muy poco. En provincia puede pasar mucho. ¿Por qué? Porque ya tienen negociado una cuchipanda y de repente se quedó segundo apenas, pero no importa porque ya está el negocio en marcha. Y eso tenemos un sentido importante. Porque ¿qué pasa? Yo me presento un proceso y se presenta otra empresa. Y la otra empresa tiene el tema arreglado por mentira. Y de repente ellos ganan a la mala. Y yo me doy cuenta que no me corresponde nada. Y apelo. Y mientras estoy en la apelación, sigo suscribiendo el contrato. ¿Qué puedo hacer yo? Si ya se suscribió el contrato. ¿Puedo hacer algo con relación a ese contrato? La norma permite el modelo FIS y todo. Ahora me permite denunciar al concepto como una infracción. Obviamente va a haber una cosa que tenga que ver con eso. Y el tema más grande. Realicen sus contrataciones y modificación de la entidad con un porcentaje mayor permitido de la ley. El tema de la contratación, quiero que ustedes también tengan contrato. Me dedico yo a una obra, un tramo del 50% lo puedo derivar a un tercero, subcontratista. El subcontratista tiene que tener necesariamente el RNP y para hacer esa subcontratación debo contar con la autorización de la entidad. Si me despacho por mi lado y subcontrato, incurro en esta inflación. Si el porcentaje de la subcontratación supera el 40%, incurro en esta inflación. Ahora, yo estoy un poquito complicado cómo evalúan el porcentaje de lo que estoy calculando, pero para ello justamente utiliza parte del horizonte. Necesito esa información. Y aparte viene con el tema de la organización que debo hacer. Si me paso ese esquema, incurro en esa causal de inflación. Demostrarte después de lograr la continuidad y justificadamente la celebración del contrato distinta de los recursos, en el caso de la responsabilidad. Que soy honesto, esto nunca lo he terminado de entender. Algo que me percate después, pero no se ha visto un poco. Lo único que me viene a la cabeza es que efectivamente la entidad se confabuló con el contratista y la conformidad de algo. Cuando un funcionario de la entidad se confabuló con el contratista y dio el ok a algo que no correspondía. Y luego vino los funcionarios y dijeron, oye, esto no va. No era vicio oculto, se nota que no va. Pero le pagaron. En ese caso también se incurre eso, o considera esto como una decisión sancionada. Las acciones que hemos señalado son una presión de 6 meses a 3 años. El criterio del sancionador del tribunal es bastante particular. Ellos, como señalé hace un momento, tienen el criterio de la responsabilidad objetiva
y solamente aplica el criterio de la culpabilidad en la parte de disminuir la sanción. Entonces, la responsabilidad es objetiva. Si cae en uno de los supuestos, así. Antes de pasar a la mora, hacemos un breve 5 minutos, por favor.